de otras provincias, hemos visto que esto es muy habitual en todas las regiones del país. Por eso se da la importancia de organizarnos, aunque muchas veces nos digan que los temas que nosotras consideramos importantes no tienen lugar en la agenda. Y acá estamos en un día muy particular para presentar estos proyectos de ley. En primer lugar, le voy a dar la palabra a la ministra de las Mujeres, Estela Díaz. Ella es sindicalista, siempre militó los temas de mujeres, dio su apoyo rotundo al tema del incumplimiento de la obligación alimentaria y nunca dudó en pisar el acelerador para que el tema crezca en la agenda política provincial y nacional. Recibimos, por favor, con un fuerte aplauso a la primera ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual. Ahí está. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias Sabrina. Bueno, muchas gracias a todas, todos quienes integramos a uno, ¿no? No hay mucho más. Hay algunos compañeros, bien, Daniel, acá que vino. Bueno, Gaby, todas las compañeras, diputadas, diputados y bueno, las compañeras referentes de las distintas organizaciones. La verdad que impacta muy favorablemente que estemos en esta sala del anexo de la Cámara de Diputados de la Nación. No puedo dejar de decirlo, charlábamos con Sabrina cuando veníamos llegando a esta sala que ha compartido debates trascendentales para los derechos de las mujeres, de los colectivos de la diversidad, aquí donde se discutió el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? En esta sala, exactamente, construyendo los consensos para esa ley que garantiza derechos y que decir que la provincia de Buenos Aires, si respeta, cuida la vida de las mujeres, de las personas gestantes. En el año 2022, ninguna mujer en la provincia murió por un aborto provocado, decidido, porque justamente el Estado ha estado allí con todos los servicios. Así que son debates trascendentales para nuestra vida cotidiana, para nuestras decisiones, y sabemos que la cuestión de la cuota alimentaria es una problemática absolutamente extendida. Sabrina hacía mención del informe que hicimos en la provincia de Buenos Aires y originalmente hablábamos del cumplimiento de la cuota y en realidad el nombre del informe es el incumplimiento, porque esos resultados los imaginábamos, pero fueron aún más impactantes que lo que originalmente pensamos. Y la contundencia de esas cifras a nosotras nos resonó, digamos, y a todo el equipo de la subsecretaría, de todo el ministerio, pero de la subsecretaría de Políticas de Género y Diversidad, también a los equipos. Ahora más tarde va a venir Lucía Portos también para compartir con ustedes las iniciativas que estamos llevando adelante, pero cuando tendíamos violencia por razones de género era algo que todo el tiempo venía en relación a qué medidas se toman, qué pasa entre las medidas urgentes. ¿Cuántas veces el factor de la violencia económica que supone el incumplimiento de la cuota alimentaria, por nombrarla, sabemos que cuota alimentaria significa todo lo que tiene que ver con el cuidado de las infancias, pero como también mucha de la violencia psicológica, verbal, sexual estaba asociada también a este. Entonces, violencias, falta de autonomía, sobrecarga de tarea de cuidado, sobreendeudamiento, de estos temas van a estar hablando a lo largo de la jornada, que se puso en evidencia en este informe, que se fueron dando pasos para los avances y para, en ese caso nosotras cuando terminábamos el informe planteábamos originalmente como 70 medidas que había que llevar adelante desde los 3 poderes del Estado: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. Después las redujimos un poco y dijimos, bueno, vamos a las 30, 32 más operativas, y de hecho ya estamos trabajando desde el Poder Ejecutivo con una enorme cantidad de iniciativas y algunas que tienen que ver con el aspecto del cambio cultural.
Nosotros necesitamos convocar a las prácticas de que ser padre es algo que está profundamente vinculado al cuidado, al hacerse cargo del cuidado en todos los términos, no solo el económico, también en los tiempos de cuidado, en la afectividad, en la emotividad, y esta es una cuestión fundamental a debatir también en torno al registro, que acá hay proyectos de transformación, de cambio para mejorar lo que tiene que ver con el registro de morosos, de deudores, pero entendemos que esto, que parece como el aspecto más cognitivo de la cuestión, no podemos mirarlo de manera aislada y exclusiva. También estamos trabajando de esto en una mesa con el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires para la celeridad y las barreras, bueno, innumerables barreras. El Poder Judicial como parte del problema una vez más, ¿no? La falta de acceso cuando no tenés otro remedio que recurrir al Poder Judicial frente a estos casos. Los proyectos de ley en debate ayudan enormemente esto. Por eso en este Ahora caso, le servimos a usted. como no nos pasa en otros, también necesitamos modificaciones legislativas. Nosotros decimos, Argentina tiene un marco normativo que es realmente modelo en la mayoría de los temas de derechos de igualdad de género, de derechos humanos, pero hay en algunos aspectos, como el de la cuota alimentaria, que requiere de modificaciones legislativas. Va a ser muy importante que haya las nacionales. Nosotros estamos trabajando iniciativas en la provincia de Buenos Aires también, y nos parece que son estos temas cruciales, porque hoy hablar de las familias, de cómo criamos, de cómo cuidamos, de cómo son los ingresos, de cómo se administran los recursos y cómo se construyen autonomías, hay una clave en la cuestión de la responsabilidad respecto a los hijos, a las hijas, ya sean pequeños, adolescentes. Hay aquí también un debate que nos coloca, me parece, como sociedad en una discusión donde no podemos seguir reproduciendo modelos, donde la feminización de los cuidados no la tocamos, no la ponemos en discusión y no planteamos que esto es un imperativo para la sociedad en su conjunto, para el Estado como responsabilidad, para la comunidad también, pero también para los progenitores varones, que demanda un cambio de masculinidad, del modo de ejercer esa masculinidad. Así que lo entendemos un debate que es muy integral, que tiene muchos aspectos y que se están caminando en esa línea, lo que se está haciendo desde el INDEC, y seguramente compartirán aquí las iniciativas del índice de crianza, de cómo se actualiza, de cómo se agilizan los procesos. No podemos quedar en la traba de que el único recurso es ir en los términos tradicionales al Poder Judicial a reclamar, porque sabemos que eso es la imposibilidad de un acceso a derechos fundamentales para las mujeres, para las madres que cuidan, pero para los hijos y para las hijas. Aquí hay derechos vulnerados de los niños, las niñas, los adolescentes. Así que de esto se trata lo que está en debate, así que saludar, celebrar esta enorme convocatoria, porque creemos que hay que profundizar este proceso de transformación que se está haciendo en un tema tan fundamental como es el tema del desarrollo de nuestras infancias, con justicia social, con derechos plenos y con el de las mujeres en el proceso de que no puede ser que sigamos pidiéndoles que sean las responsables fundamentales de todo lo que tiene que ver con el cuidado. Eso es lo que está en debate en la sociedad en su conjunto, y este es un tema fundamental para esa discusión. Así que con toda la expectativa de que se pueda avanzar con estos proyectos de ley y tomando la posta, por supuesto, en la provincia de Buenos Aires, para que además de todos los debates de cambios en las prácticas del Ejecutivo, en los debates que tenemos con el Poder Judicial, decirles que de fondo hay algo que tenemos en discusión y que hace pendiente a esto, y algunos proyectos de ley van en ese camino, y es que igual seguimos necesitando una reforma judicial. Lo dijimos en las calles hace 2 horas, 1 hora, que es el profundo repudio a Gerardo Morales, al proceso represivo, a la
gracias, Estela, por tus palabras, por compartir también el trabajo que están realizando en la provincia de Buenos Aires y el compromiso con esta agenda. Mi nombre es Victoria, a mí me toca presentar a Daniel Arroyo, que fue ministro de Desarrollo Social de la Nación y actualmente diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y que también apoya esta iniciativa que estamos presentando hoy. Buenas tardes a todos, a todas. Voy a ser realmente breve. Básicamente vengo a traer el compromiso de acompañar estas iniciativas. Creo realmente en las tres iniciativas que están planteando. Creo que realmente es un avance en lo parlamentario y quiero traer el compromiso de decir no solo que soy cofirmante de los proyectos, sino que mientras se discutan las comisiones, se avancen los debates, se trabaje, voy a acompañar fervorosamente estas iniciativas. Voy a terminar de hablar y me voy a retirar y pido disculpas por eso, me molesta la gente que habla, se levanta y se va, pero no tengo otra manera porque tengo que ir a La Plata, pero tres cositas quisiera decir breve en torno al proyecto. El primero es que claramente el tema de responsabilidad, especialmente de los padres, eso tiene que la ley transformar en un mecanismo relativamente punitivo, pero que tiene que claramente establecer un criterio de responsabilidad, de acompañamiento a niños, niñas y adolescentes, y que un registro, que una ley, que un mecanismo puede incentivar por ese lado, a mí me parece un avance claro. Está claro que hay una parte acá que tiene que ver con la responsabilidad y en mi opinión tener una ley va a ayudar y mucho a que se cumpla con la cuota alimentaria, que se cumpla con las responsabilidades y que todos sepan qué tienen que hacer. En segundo lugar, para mí hay algo, creo yo, más importante que eso, y es lo alimentario. La Argentina tiene un problema serio de calidad nutricional y de cuestión alimentaria. Es cierto que la cuota alimentaria cruza todos los sectores sociales, altos, medios y bajos. Pero los más bajos están comiendo fideos, harina, arroz, polenta. Y ahí está el problema claramente crítico de la Argentina. Yo fui ministro de Desarrollo Social, hay 10.000 comedores en el país, hicimos una muestra de peso y talla y corremos el riesgo de una generación de chicos petizos y obesos en la Argentina. No es lo mismo la cuota alimentaria o lo alimentario que cualquier otra discusión. Con lo cual a mí me parece que hay un segundo punto acá clave que estamos tratando, en mi opinión, el corazón del problema central de la Argentina. No es solo responsabilidad de los padres para el cuidado, para el acompañamiento de sus hijos, de sus hijas, de los adolescentes. Es ir al núcleo del problema de la Argentina, que es la calidad nutricional. Es un país en el que no puede haber hambre, es un país en el que no puede haber malnutrición, básicamente porque producimos alimentos. Entonces acá también, a mi modo de ver, hay un tema que no es solo la responsabilidad y la obligación que tienen los padres. Hay una obligación como Estado y como país, y es que todos coman y coman bien. Y ahí viene, dentro de ese segundo punto para mí, otro problema adicional, que es el sobreendeudamiento de las familias. En esencia, que la gente debe plata, pues no le alcanza y debe plata para alimentarse. Y que el que tiene tarjeta paga el mínimo y patea para adelante, 120% de interés anual. Le paga a la financiera de esquina, a la vuelta, al que vende droga, que termina dando crédito, que tiene billete, y a cualquier lado, y cualquier lado son 280% de interés anual. Hay un cruce claro entre el problema alimentario y el sobreendeudamiento de las familias en Argentina, y por eso yo le doy mucha importancia a este proyecto. No solo por el plano de la responsabilidad en términos de los padres y el cumplimiento, porque va al núcleo que es el precio de los alimentos y el endeudamiento de las familias. Y tercero, y con esto termino y de vuelta pido disculpas por tener que retirarme, lo tercero que a mí me parece también clave es que para que algo se sustente en el tiempo, no sea un debate permanente, no sea que haya un funcionario tal o un ministro, una ministra piola, no tanto, sino que algo se sostenga de verdad, tiene que haber una ley. Lo único que le da sustentabilidad, lo único que marca un piso, lo único que realmente establece, este es el conjunto de derechos, de acá para acá no se discute, de acá para arriba vamos, pero para abajo no, es una ley. Y por eso, más allá de las iniciativas importantes que se hacen y de muchos funcionarios que trabajan realmente muy bien en esta línea, necesitamos tener leyes. Las leyes marcan pisos mínimos, menos que esto no. Establecen condiciones para cuando hay un gobierno muy piola y para cuando hay un gobierno nada piola, establece mínimos, establece criterios y a partir de ahí se fundan los derechos. Finalmente,
Y con esto termino. Creo de verdad que estamos ante proyectos importantes en serio, porque toca la responsabilidad individual de un padre que tiene que cumplir con sus obligaciones, porque toca el núcleo del problema en Argentina, que es lo alimentario y el endeudamiento de la familia, y porque tenemos la chance de establecer un mínimo para de acá en adelante, tener una ley que discuta otras cuestiones, pero que no vaya para abajo. Le agradezco a Gabriela la invitación y claramente voy a acompañar las iniciativas. Muchas gracias. Nuestra siguiente oradora siempre ha estado comprometida con los hogares más vulnerables de nuestro país. Es fundadora, junto con su familia, de la cooperativa El Amanecer de los Cantoneros, que es la más grande de Latinoamérica con 4.500 afiliados. Es diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, compañera cartonera. Desde el primer momento en que la fuimos a ver con Erika Porris para conversar sobre esta problemática y decirle que queríamos llevar adelante iniciativas legales, mostró absoluto compromiso y nos preguntó ¿qué hago, compañeras? Así que espero que podamos recibir con un gran aplauso a Natalia Saracho. Bueno, nada, terminado, celebro esta instancia. Me parece que estas son las cosas que este Congreso tendría que estar discutiendo. Por eso nos ponemos a disposición. Yo también voy a ser muy breve porque me parece que ahí las compañeras tienen un montón para aportar de especificar más el proyecto que vienen trabajando. Pero quiero decirle que de nuestro lugar que hoy se esté discutiendo estos proyectos que tienen que ver con que todas las situaciones nos golpean, ¿no? Pero cómo nos golpean también a las compañeras de los barrios, las que están siempre corriendo a traer la urgencia y poder tener un minuto para poder pensar, che, esto que está pasando no está bueno, che, puedo garantizar los derechos. Está bueno, pero yo le voy a explicar por qué. Porque es muy difícil iniciar un trámite, porque es muy difícil seguirlo, porque la mayoría de las compañeras que van al juzgado pierden tiempo porque se tienen que levantar a las 5 de la mañana. Pierden plata para que después encima te digan no tiene ingreso o no tiene un recibo de sueldo, entonces no podemos hacer nada. Entonces le van a mandar una carta para avisarle que tiene que cumplir con la cuota alimentaria, que es de comer. Este tema siempre me viene, no lo quiero decir siempre por respeto a mis hijos, pero digo, a mí me pasa, digo, se creen que porque soy diputada ellos no tienen derecho a comer o que el padre no tiene la obligación de hacerse cargo de la comida de los pibes. Y eso es un error, porque no importa en la condición económica que estás, o si hoy estás mejor o peor, no importa, digo, es tu obligación, te tenés que hacer cargo, no solamente de la cuota alimentaria, sino también de los alimentos y del tiempo y del cuidado, y de que también entendamos de que lo hacemos con amor, pero digo, todos tenemos la misma responsabilidad. Y me parece muy importante, digo, porque nunca me gustó hablar de primera persona, digo, pero creo que está bueno decir, porque creo que hay muchas compañeras de los barrios que inician un trámite que después lo tienen que dejar porque se dan por vencidas y dicen mejor me quedo acá o me voy a laburar y no pierdo tiempo, no pierdo plata, no me va a dar nada, ya te resignás a que es tu obligación y que te la tenés que arreglar porque son tus hijos y todo lo que ya sabemos, pero a la vez no nos tenemos que acostumbrar. Entonces yo creo que todas las iniciativas que tengan que ver con transformar, con garantizar derechos, tenemos que seguir apostando, tenemos que acompañar, tenemos que hacer, desde que este Congreso empiece a dar discusiones serias, discusiones que tengan que ver cómo le transformamos la vida a los más pobres, pero a las más pobres también. Si estamos diciendo que las más pobres de los pobres son las mujeres, bueno, fijémonos cuáles son las políticas que podamos hacer para que esa realidad de una vez por todas cambie, ¿no? Y la verdad que estoy muy contenta que esté el Ministerio, que esté Gadio, que estén las compañeras también, porque yo siempre fui muy crítica de la agenda del feminismo, ¿no? Y lo digo siempre, y creo que esta vez podemos hacer algo conjunto. Yo creo que esta agenda tiene que ver con una representación también del sector. Digo que nosotras también nos sentimos representadas cuando estamos hablando de las cuotas de alimento. Estas son las agendas que nosotros necesitamos. Digo, para que un feminismo sea popular tiene que tener la agenda de las últimas. Y la agenda de las últimas es decir, che, tenemos que bancar la olla. Entonces, estas son las políticas que necesitamos. Tenemos que garantizar que las compañeras tengan garantizado no solamente un tierra, techo y trabajo, sino también los alimentos, que hoy están muy difíciles. Y tenemos que dar una discusión también
con la justicia que tenemos hoy. Si va a estar en una agenda electoral o va a estar haciendo lo que tiene que hacer, que es garantizar que las compañeras puedan tener derechos y el pueblo, ¿no? Y ya sabemos lo que pasa. Yo estoy muy enojada con lo que está pasando con el Poder Judicial, si se quiere, ¿no? Porque para nosotros es muy difícil dar esta discusión todo el tiempo. Tener que estar diciendo, che, necesitamos poder tener mayor y mejor acceso a la justicia, necesitamos que sea más rápida. Nosotros queremos en el Estado, pero en un Estado que esté presente, que sea eficiente, que claramente llegue donde nos llega. Y para eso es muy importante que nosotros podamos pensar en una agenda que nos represente, que claramente tenga que ver con la urgencia y la importancia del momento. Y yo creo que este es un momento muy importante para dejar un mensaje a la dirigencia política que tiene un rol, ya que estamos en la casa de las leyes, ¿no? En el Congreso, y lamentablemente es una ley muy importante, pero somos muy pocos los diputados y diputadas que están. ¿Por qué pasa esto? Porque claramente hay una agenda electoral, ¿no? Bueno, pero los diputados y diputadas tienen una obligación con el pueblo hasta el 10 de diciembre, y esta casa tiene que funcionar. Tiene que funcionar. Tenemos que debatir, podemos tener distintas posiciones, defendemos claramente distintos intereses, pero tenemos que trabajar, tenemos que discutir, tenemos que pensar leyes que tengan que ver con la necesidad y urgencia de nuestro pueblo. Así que ya decirle que voy a acompañar esta iniciativa, decirle que estoy a disposición con el equipo y que vamos a estar haciendo lo que hacemos siempre, que es incomodar un poco, ¿no? Muchas gracias, Nati. Gracias por tus palabras y por la fuerza que transmitís de darle voz a las de abajo, a las últimas. Y justamente me toca presentar ahora a una compañera con la cual hemos laburado mucho en los últimos años en las articulaciones de las asambleas feministas, del movimiento feminista que tuvo un rol tan significativo, haciendo también un esfuerzo porque la agenda económica se conecte con ese feminismo popular. Así que voy a presentar a Lucy Caballero, que es referente del colectivo Ni Una Menos y articuladora de este movimiento. Hola, ahí está. Bueno, muchas gracias. Primero empezar agradeciendo a las compañeras que hicieron posible esta escena, que es una escena de las que más nos gusta, a las que militamos en el feminismo popular, con una sinergia entre la militancia, las discusiones que se arman en las calles, el Congreso, las compañeras que estamos en el Estado. Creo que eso es la política pública feminista, ¿no? Esa sinergia tan maravillosa que en este caso tiene al Ministerio de Mujeres de Provincia de Buenos Aires, a la Dirección de Acceso a la Justicia, a las compañeras diputadas y diputados que apoyan la iniciativa. Agradecer por eso. Y yo quería reponer algunas cosas que, para no repetir lo que dijeron otras, creo que estas problemáticas, primero es una problemática profundamente popular, como decía Nati, pero como decía también Estela, es una problemática que nos la encontramos extendida en todas las clases sociales, incluso en todas las formas laborales, no solamente del trabajo formal, lo encontramos también en la investigación que hicimos en el Ministerio como un problema que también afecta a quienes no están en el empleo formal. Y cómo esto también es parte de un proceso de politización muy importante que vienen haciendo los feminismos en los últimos años, de poder politizar lo que pasa en las casas, ¿no? ¿Qué hay adentro de una casa? ¿Qué sucede? Cómo fuimos haciendo un trabajo pedagógico muy importante para mostrar que en esas casas, donde muchas veces no son objeto de política pública las casas, ¿no? Estaban pensadas como un ámbito privado, hay trabajo no reconocido, hay trabajo que no se remunera, hay también, este incumplimiento de la cuota alimentaria, hay sobreendeudamiento en esas casas, hay cuidados que no están reconocidos, hay cuidados que están mal distribuidos, y creo que esta problemática es hija de ese proceso de politización que vienen haciendo los feminismos sobre el ámbito doméstico. Y también planteo, cuando yo fui parte también de ese informe que nombraba Sabri junto a Sol Calandria,
y a Sabri, también el desafío de cómo hacer política pública que se haga cargo de esos problemas que justamente muchas veces están pensados como parte del ámbito privado, ¿no? Que no tiene, a donde el Estado no debería llegar. Nosotras en esa investigación que hicimos en el Ministerio encontramos y nos propusimos no solamente dar datos que nombraba Estela y Sabri al comienzo, sino también hacer cruces novedosos para entender mejor la integralidad de la problemática, entender cómo se relaciona el incumplimiento de la cuota alimentaria con la violencia por razones de género, con también con un problema de acceso a derechos para niños, niñas y adolescentes, pero también cómo se relaciona con la distribución de los cuidados y también cómo se relaciona con los procesos de sobreendeudamiento que también decía el diputado Arroyo. Y ahí nos encontramos con otro problema que también había sido de alguna manera discutido desde los feminismos, que hoy estar en un hogar monoparental, como se llama, implica estar sobreendeudada. Y eso, lo que nosotras encontramos en la investigación, es que justamente casi el 40% de quienes contestaron que no recibían la cuota alimentaria empezaron a depender de otras personas y de otras instituciones como bancos o financieras, en este caso, para poder comprar bienes y servicios básicos. Por eso nosotras decíamos en el informe que no nos paguen la cuota en un contexto de alta inflación, en un contexto de caída del poder adquisitivo de los salarios y los subsidios sociales, hace que pasemos de una condición de acreedoras, porque a nosotras se nos debe, a una condición de deudoras con otros. Y eso para nosotras es muy importante, porque ahí está el núcleo de la posibilidad de hablar de autonomía económica. Cuando se es deudora, no estamos en condiciones de poder definir y de decidir sobre nuestras vidas. Y eso fue muy importante y también lo estamos abordando desde el Ministerio de Géneros de Provincia de Buenos Aires. Estamos trabajando en un programa de desendeudamiento donde estamos haciendo un trabajo muy importante para abordar esto que decía el diputado Arroyo, de cómo las financieras vulneran los derechos de las mujeres y sobre todo esos hogares donde hay incumplimiento de cuota alimentaria. Estamos denunciando abusos por préstamos que se firman sin proveer la información necesaria o incluso por muchísimos abusos que estamos encontrando y también estamos trabajando fuertemente sobre eso, ¿no? Estamos trabajando desde los feminismos haciéndonos cargo que justamente, no solamente, a veces dejamos, el hecho de que no nos paguen la cuota alimentaria nos hace depender de estas instituciones financieras que ofrecen tasas usurarias. Entonces también estamos abordando ese problema desde el Ministerio y pensando en políticas de desendeudamiento. Por último, quisiera hacer foco en esto que también traía Estela. Cuando nosotras en el feminismo decimos que queremos tener derecho a decidir y en este recinto hemos discutido la ley de aborto, poder decidir también es poder decidir maternar. Entonces, incluso como lesbiana feminista, lo digo también, nosotras hacemos política para que quienes decidan maternar lo puedan hacer y que la maternidad no esté penalizada con la pobreza, compañeras. Y eso es una política profundamente feminista. Poder decidir es poder decidir abortar, pero también poder decidir maternar. Y que cuando decidís maternar no estés compelida a endeudarte o incluso a recibir abusos de instituciones como las financieras y demás. Entonces, hoy cuando hablamos de un hogar monoparental, que es otra categoría que se puso un poco en la agenda pública que incluso antes no estaba, ¿no? Bueno, lo que nos encontramos es que es un cúmulo de deudas un hogar monoparental. Le debes a tu familiar, le debes a una amiga, le debes a una financiera, le debes a un banco. Bueno, cuando hacemos una disección de un hogar monoparental nos encontramos que es un cúmulo de deudas, porque la maternidad está penalizada, compañeras. Y la política pública tiene que llegar ahí, como decía Nati, tiene que ser popular. Y reconocer también el activismo de las compañeras y de las distintas organizaciones presentes que además este 3 de junio participaron muy activamente para decir que maternar es político y que por eso también es parte de nuestro derecho a decidir. Gracias, compañeras. Muchísimas gracias, Luce, compañera de todas las luchas.
Me toca presentar ahora a Karina Herrera. Ella es una persona con discapacidad y a su vez es sobreviviente de violencia por razones de género. Madre de Santiago y Julián, 2 niños con discapacidad. Es comunicadora, miembro de la Red Federal de Familias Monomarentales y titular de la Asociación de Familias de Personas con Discapacidad y Prestadores para la Inclusión. Un fuerte aplauso para Karina Herrera. Ahora sí. Bueno, muchas gracias por el espacio. Buenas tardes a todas, a todos y a todes. Desde la Red Federal de Familias Monomarentales, compuestas por Fundación Equifem, MOTA, Familias Monomarentales, Red Criando Solas, ayúdame si me olvido de alguna, Identidad Feminista, Género Troque Colectiva y quien les habla, AFAPREI. Decimos de nuevo, muchas gracias. Inicio con la lectura para no cargarme. La Red Federal de Familias Monomarentales es una organización conformada por activistas y grupos feministas que se unen debido a la preocupación por la falta de acción del Estado argentino para garantizar la protección jurídica, social e integral de nuestras familias que nuestras familias necesitan. Hoy en día tenemos una perspectiva amplia y diversa sobre las realidades familiares gracias a los estudios de género. La familia tradicional ya no es el único modelo. Ahora encontramos familias monomarentales, homoparentales, ensambladas, entre otras. Sabemos que la división sexual del trabajo fue la base sobre la que se sustentó el patriarcado con el refuerzo del capitalismo y creó la matriz de las desigualdades, las tareas domésticas y de cuidado como naturales a las mujeres para sostener el modelo de familia tipo, dividir así la vida pública de la privada. Esto se institucionalizó en el derecho y toda la estructura social. En pleno siglo XXI, las mujeres padecemos la discriminación y crueldad de esta división del derecho público y privado cuando se trata, por ejemplo, como en nuestro caso, de buscar protección en el Poder Judicial ante los distintos tipos de violencias de género. En Argentina, según el último censo, 1 de cada 10 hogares está encabezado por una mujer, lo que nos convierte en los hogares más empobrecidos y vulnerables en el contexto socioeconómico actual. Además, dentro de este grupo, aproximadamente el 10% son niños y niñas con discapacidad, lo cual aumenta el riesgo de vulnerabilidad socioeconómica. A pesar de contar con estos datos y de generar conciencia sobre la situación que enfrentamos, hasta ahora las políticas de protección integral no han llegado a todas las familias monomarentales. Y el sistema judicial no opera con la perspectiva de género y justicia social necesaria para poner fin al incumplimiento de la cuota alimentaria en Argentina. La violencia económica de género a través de la cuota alimentaria es un problema invisible y profundamente arraigado en nuestra sociedad, producto de desigualdades socioeconómicas y de la cultura machista. Los procesos judiciales destinados a resolver estas situaciones a menudo recaen sobre las madres, tanto en términos económicos como en el tiempo que demandan, prolongándose durante años sin una sentencia adecuada. Además, las sentencias suelen ser insuficientes y no garantizan el cumplimiento de las responsabilidades ni imponen consecuencias legales a los incumplidores. La mayoría de las familias monomarentales en Argentina somos pobres y las mujeres que las sostenemos no tenemos descanso. No contamos con una justicia que aplique una perspectiva de género ni con suficientes espacios de cuidado. Esta situación no parece que vaya a cambiar en el corto plazo. Estamos convencidas de que la fuerza colectiva es fundamental para transformar la indignación, la injusticia y la violencia crónica que hemos enfrentado. Como madres y feministas, creemos en la construcción colectiva como el camino para lograr cambios sociales y consideramos que debemos ser protagonistas en los procesos legislativos. Durante años hemos luchado sin recursos, sin descanso y sin tregua para que nuestros reclamos sean escuchados y se transformen en modificaciones, propuestas y acciones concretas e inmediatas, que pongan fin a la violencia económica a través de la cuota alimentaria. Esta problemática va más allá del problema, ya que la judicialización crónica de este derecho humano básico sumerge a miles de infancias y maternidades en una telaraña de acciones violentas perpetradas por el Poder Judicial, lo cual es inaceptable y atenta contra los derechos humanos de nuestro amplio colectivo. Hoy representamos a millones de mujeres que crían solas y sufren diversas formas de violencia en distintos ámbitos.
nos convoca la urgencia de poner fin a la violencia económica que afecta especialmente a los niños, niñas y adolescentes. Criar solas implica tener múltiples trabajos para cubrir las necesidades básicas, lo que lleva a una sobrecarga mental que repercute en nuestra vida familiar. Exigimos al Estado, y en particular a ANSES, el reconocimiento de las familias monomarentales. No somos un simple grupo familiar, ligado a un progenitor violento y ausente, ya que esto excluye a millones de niños y niñas de la seguridad social, condenándolos a la pobreza e indigencia. Es urgente que el Estado cumpla su rol garantizando la existencia del FACA, lo cual aliviaría la situación actual y nos permitiría salir de la revictimización y la violencia institucional que enfrentamos en eternos y costosos juicios. En los juzgados, los jueces y juezas suelen hacer caso omiso de las leyes, convenciones y tratados que protegen los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes, lo que resulta gravísimo, especialmente cuando se trata de casos de discapacidad. La falta de acceso a la salud, tratamientos y posibilidades de inclusión condena a las personas con discapacidad a ser excluidas de la sociedad. El sistema judicial misógino y patriarcal carece de perspectiva de género, infancia y discapacidad. Nos preguntamos, ¿por qué los jueces no consideran estos aspectos y por qué se les permite dañar las vidas de nuestros hijos y de nuestras hijas? Dependiendo de la región del país, el acceso a la justicia puede ser limitado. Y en aquellos casos en los que se tiene acceso, se enfrenta aún más la violencia institucional. En resumen, como Red Federal de Familias Monomarentales, alzamos nuestra voz y exigimos cambios urgentes para poner fin a la violencia económica y garantizar la protección integral de nuestras familias. Esperamos que nuestros reclamos sean escuchados y se tomen medidas concretas para construir una sociedad más justa y equitativa. Muchas gracias. Muchas gracias, Karina. Gracias por compartirnos tu lucha y la lucha de tantas. Voy a presentar a Rocío Sánchez Melo. Ella es artesana, es activista, feminista y madre. Es creadora de la red Criando Solas, integrante de la Red Federal de Familias Monomarentales. Un aplauso para ella. Wow. O sea, yo empecé a hacer TikToks hace 1 año y medio muy enojada y hoy estoy sentada acá. Yo empecé a hacer TikToks hace 1 año y medio y me empezaron a decir un montón de mujeres, nadie habla de esto. ¿Cómo puede ser que nadie hable de esto? Y yo me pregunto lo mismo y mientras que escucho las palabras bellosas que están diciendo, hay palabras que no escucho. Y no escucho, por ejemplo, cosas muy importantes como que nosotras estamos a cargo de perpetuar la vida y que si bien hablamos de la cuota alimentaria, que hablamos de la corresponsabilidad, no estamos hablando del peligro. En este 1 año y medio que hace que escucho cientos y cientos de casos, Criando Solas empezó como una catarsis y se transformó en un montón de perfiles que se empezaron a replicar a lo largo de la República Argentina, donde las mujeres empezaron a volcar toda esa información y a mandar esa información, porque no encontraron nunca a dónde dirigirse. Entonces, yo abro mi Instagram todos los días y tengo 30 mujeres desesperadas contándome situaciones de abuso sexual en la infancia, situaciones de violencia muy graves. Y si bien yo ahora estoy escuchando esta cuestión de las responsabilidades y las tareas de cuidado y demás, tenemos que empezar a pensar en el peligro también, en el peligro real y en esta cuestión de el acceso a la justicia, ¿no? Y algo que me dicen las mujeres todo el tiempo es, bueno, tengo que denunciar una cosa por un lado, otra cosa por el otro, otra cosa por el otro, y de repente hay 200 millones de fojas y
un hombre que está en cantidades con denuncias por abusos sexuales, no denuncias, con pericias, sin duda alguna. Esas mujeres no están pudiendo, por ejemplo, salir de esa provincia porque esa persona que está imputada está libre. Y esa mujer no puede salir de la provincia porque la acusan de impedimento de contacto. Impedimento de contacto. Y entonces yo digo, ¿cuándo empezamos a hablar de esto, ¿no? Del peligro? ¿Qué es impedir un contacto y qué es cuidar? La verdad es que, bueno, más allá de lo que tiene que ver con cuota alimentaria, me parece muy importante que empecemos a hablar de las maternidades y las crianzas violentadas. Y creo que las crianzas no son solamente las infancias que están siendo criadas, sino son quienes estamos criando también. El nivel de estrés que nosotras pasamos, y hoy yo vengo desde San Luis, voy y vuelvo y logré por absoluta donación y voluntad así amorosa estar acá. Me vine en 12 horas, voy a estar acá 12 horas y me voy en 12 horas para poder contarles qué se vive en el interior y qué distinto que es. Y yo hoy llego acá y siento que estoy en Disney. Siento que estoy en Disney. En las medialunas de Disney. ¿Entendés? O sea, hello. Cuando quedé embarazada, el progenitor de mi hija me dijo, sin repetir y sin soplar, no es mío, abortalo, casémonos. Y yo tuve la fortuna de estar bien acompañada y que me digan, no le pongas el apellido. Y no le puse el apellido. Y nunca denuncié. Y si bien yo celebro y calculo que muchas de nosotras celebramos este tipo de proyectos de ley, necesitamos una mirada mucho más amplia de lo que está pasando. Porque aún con este proyecto de ley, yo no denuncio ni loca. ¿Se entiende? Ni loca denuncio. Porque no hay una correlación en el Poder Judicial entre lo que implican los años de violencia y los niveles de violencia con la célula que pusieron para crear ese cuerpo que nosotras gestamos, parimos y sostenemos con vida. Es muy intenso. Y creemos que todo ese dolor y ese maltrato y esos años y años de destrucción absoluta de nuestro sistema nervioso central, de nuestro terror al no tener techo, algo que hablamos siempre en Criando Solas es que no los queremos presos, los queremos con reclusiones productivas, porque presos van a tener más garantías de las que tenemos nosotras en el cotidiano. Presos tienen la garantía del techo y la garantía del plato de comida, cosa que nosotras no tenemos. ¿Cómo hacemos para financiar lo que necesitamos? Nosotras proponemos multas, embargos y destituciones. No solamente para los deudores, que dejemos de decirles deudores alimentarios y empecemos a decirles violentos, porque lo son, porque algunos son violentos por abandono, y otros son violentos físicos, y otros son violentos sexuales, y otros son todos juntos al mismo tiempo. Pero además también esto tiene que impactar en todas las personas que están permitiendo esta situación, la están avalando y están siendo cómplices. No solamente a nivel público, yo creo que habría que hacer una investigación de la reforma judicial feminista, transfeminista, popular y con perspectiva de infancias y de niñeces, de entender que esto que estamos sosteniendo la vida y qué vida sostenemos y cómo vamos a sostener la vida y de qué forma nos vamos a comunicar. Las empresas que los tienen en negro
que les pagan en la informalidad para ahorrarse los impuestos y para seguir jugando ese juego de que ay, es una picardía, parece una picardía, es todo lo mismo. Es como es la misma cultura de la violencia, de la opresión, de la violación, es el mismo patriarcado del que hablamos siempre. Lo que pasa es que cuando por ahí a veces hay un cierto marco teórico que pasa acá, que al interior no llega, que parece que estamos hablando en chino. Cuando yo voy al interior y llevo lo que se charla acá a mis compañeras de trabajo que están siendo violentadas de todas las maneras posibles, no tienen ni siquiera la idea, e incluso hasta defienden esta cuestión de que hay que bancársela sola. Así que bueno, espero no haberme olvidado de nada. Espero haber representado a todas las mujeres que me están escribiendo todo el tiempo. Y creo que es muy importante esto, empezar a hablar de maternidades y crianzas violentadas. Nosotros planteamos la campaña Lila, empezar a unificarnos con un color y que se deje de hacer esta separación y que realmente podamos integrar que el abandono es violencia y todas las otras violencias también forman parte y que necesitan ser abordadas de forma integral y que no puede seguir siendo así, que una gota de sangre vale más que años y años de abandono, de violencia, y que hay que ir a pedirles permiso si en algún momento nos rompemos lo suficientemente el ojete como para poder cruzar a Uruguay, por ejemplo, e ir a pedirles permiso. Entonces, dentro de todo esto, está buenísima el proyecto de ley, pero empecemos a revisar, por favor, que las responsabilidades, los derechos y las garantías se empiecen a equiparar. Muchas gracias, Rocío. Me toca presentar ahora a una referente de Mujeres del Frente Renovador, un espacio que viene impulsando la temática del cumplimiento del pago de la cuota alimentaria con propuestas novedosas y comprometidas, como los proyectos presentados por la senadora de la PBA, Sofía Banelli, y también la iniciativa de Índice Crianza presentada por Sol Prieto en la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía de la Nación. En su rol como diputada nacional, Jimena López presentó un proyecto de ley en la temática y tiene un profundo compromiso con las mujeres, niños y adolescentes que no reciben la cuota alimentaria en todo el país. Les pido un fuerte aplauso para Jimena López. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a los muy pocos todos que siempre están en estos espacios. En principio, obviamente, disculpar a Malena Galmarini, que es quien tenía que estar acá y que por razones de agenda comprometida con Tigre no puede estar, pero obviamente les manda sus saludos y agradecimientos en la invitación. Y decirles, por ahí antes de avanzar, agradezco a todas las personas que están hablando acá, sobre todo a las compañeras quienes se organizan y generan redes y contienen a otras mamás y crían solas y crían acompañadas y crían con otras mujeres. En general, yo tengo la idea de que criamos en manada, más allá del concepto de la crianza sola. Siempre hay otras mujeres o diversidades que nos ayudan a sostener esos espacios de crianza cuando hay tanta ausencia del progenitor biológico, ¿no? Que me parece que eso hay que remarcarlo. Siempre hay un sistema que nos sostiene y nos hace la diferencia para que no terminemos todas peor de lo que podemos terminar. Y me parece que también celebro, obviamente, la constitución de una agenda feminista popular. Yo tengo de formación profesional, entonces me cuesta mucho no pensar en la vida cotidiana de mis compañeras. Soy trabajadora social, trabajé muchos años en territorio y cuando aparece ciertas cuestiones que también comparto en esto de empezar a traccionar una agenda feminista popular, antirracista, porque básicamente a veces se discuten temas muy de agenda feminista intelectual y blanca, y por ahí tenemos que empezar a discutir
lo que le pasa a nuestras compañeras en los territorios, en los barrios, y poder legislar sobre algo que sea más concreto y más fácil también para que nuestras compañeras trabajen y traccionen con nosotras. Cuando hablamos de esto de obligación alimentaria, por ahí yo voy a hablar específicamente de, no del proyecto, porque creo que estamos discutiendo o mostrando otros proyectos ahora, pero cuando hablamos de cuota alimentaria, hablamos de una deuda económica que es enorme. Hablamos de 417.000 millones de pesos que están en jaque todos los años como una deuda alimentaria sobre nuestras infancias, niñas y adolescentes que no están recibiendo un derecho. Entonces, me parece que hay que poner el número que es un problema económico, no es un problema solamente individual. Cuando decimos que lo personal es político, esto político se materializa en esta deuda que hay sobre nuestros hijos, hijas e hijes, que me parece que, porque a veces decimos tantas veces determinadas oraciones que pasan sin poder analizar y anclar específicamente en lo territorial. Sí que lo personal es político, porque trastoca una deuda económica que es desde el Estado para con las infancias. Significa nada más y nada menos, anoté algunas cosas que hizo Sol Prieto, que no la veo acá, y estos lentes son de cerca, así que debe haber menos, que significa 7 meses de pago de las asignaciones universales, 15 meses de pago de la prestación alimentar, 4 veces la inversión de infraestructura del cuidado que tiene el Estado Nacional. Fíjense si no hay una deuda, y la deuda no es con nosotras, porque también cuando decimos la deuda es con nosotras, esa deuda tiene un correlato numérico, es mucho más que una consigna de lucha, es particularmente materializarla en decir la deuda es esta, nos deben de esta manera. Yo hay algunas cuestiones que por ahí trato de repensar permanentemente, no porque tenga ninguna verdad revelada, sino porque 15 años de deambular con compañeras en los escritorios judiciales me han hecho alguna mirada particular. La reforma judicial feminista tiene que ser una reforma judicial, tiene que ser una reforma judicial de los foros ordinarios, porque mis compañeras y diversidades transitan en la justicia ordinaria. La deuda alimentaria es una deuda de justicia ordinaria, no federal. Entonces lo que tenemos que transitar es que las legislaciones sean provinciales, porque si no, particularmente parecería que todo se resuelve. Y otra cosa, uno de los análisis que me permito como trabajadora social es decir, instituciones responden a la cabeza que tienen. Yo quiero mejores juezas y mejores jueces. Quiero que los jueces y las juezas sean electivos, quiero que los cargos sean realmente concursados, quiero que tengan que validar ese cargo cada tanta cantidad de años, porque si no, yo particularmente estuve 7 años para poder llegar a una sentencia. Entonces, cuando hablamos de justicia, la justicia tarda 7 años, ¿de qué justicia venimos a hablar? Cuando hay una diferencia entre una compañera que puede tener una representación letrada, que está paga, a una compañera que tiene que deambular y que nunca llega a la justicia, y los defensores y defensoras no siempre cuentan con los medios, y los consultorios gratuitos no siempre cuentan con los medios, también hay una justicia diferencial. Entonces, profundicemos las nociones, porque si no pareciera que todo empieza cuando llegamos nosotros, ¿no es así? Hay un montón de compañeras que laburan hace un montón de años. Otra de las sumas que por ahí tenemos que ver es que, en relación a nosotras, tenemos un 26,6% más de trabajo, aumenta nuestra capacidad de trabajo, o sea, nuestra venta de fuerza de trabajo en un contexto de altísima informalidad. Ganamos el 23% menos trabajando muchísimo más. Acá está la compañera Lucila que no me va a desmentir en relación a la cantidad de las cargas que vivimos, las cargas en relación al cuidado, las cargas que tenemos que hacer para llegar a fin de mes. El 59% de nuestros ingresos se destinan a pagar deuda contraída, esto que hablaban, a tasas usurarias. Como no podemos acceder, muchas de nosotras, a una posibilidad crediticia de banco, accedemos a préstamos informales que se devuelven a tasas altísimas. Y para mantener ese ciclo de poder pagar el consumo de vida cotidiana, porque pagamos consumo de vida cotidiana, que es canasta básica, seguimos permanentemente endeudadas, informalizadas, con dificultad de acceder inclusive a nuestra jubilación, y obviamente nuestros hijos, hijas e hijes sumamente empobrecidos. También no es menos cierto que el sistema judicial se vuelve poco eficiente cuando pedimos
específicamente la mirada sobre el deudor o sobre el violento, como dice la compañera. A nosotras nos piden hasta el ADN en todas las audiencias que llevemos esto, aquello, la carga, la prueba, el comprobante van a llevar a nuestros hijos cuando podemos alguna vacación afuera de la frontera, porque no pensemos que nos vamos a ver a compañero en Uruguay. Y cuando hay una frase que a mí me pone de la gorra, cuando dicen el pobre señor, y yo lo he escuchado en ámbitos judiciales, el pobre señor no es pobre, el pobre señor es un irresponsable, es un abandónico, porque tiene que ver con no pagar la cuota, es básicamente abandonar, es un irresponsable cuando los abuelos dicen nosotros no tenemos nada que ver, la corresponsabilidad es para un lado y para el otro. ¿Somos todos corresponsables de una crianza y todas? Sí, también son corresponsables de una deuda. Y cuando alguien avala a que haya un incumplimiento de cuota alimentaria, no está solamente avalando el patriarcado, está avalando una determinada forma de ejercer la paternidad, que quiere decir, somos padres cuando queremos. No, señor, usted padre del momento en que tiene que serlo, desde el momento de la concepción, igual que nosotras podemos elegir, usted también, pero cuando elige sepa que tiene consecuencias. Pues si no parecería que todo es lo mismo. Yo tengo ciertas discusiones bastante importantes con los compañeros cuando empiezan a pelotear. Y otra cosa que también me pasó en el sistema judicial, hay que formar en ética a los abogados y a las abogadas de la parte contraria. Podrida de estar en audiencias en donde llevan pruebas que vos decís, pero ¿desde dónde qué tipo de maternidad estás evaluando? No, porque tu agenda de trabajo va a ser complicada, entonces vamos a ver si podés realmente ejercer una maternidad. Siempre la lupa es sobre nosotros. Y no son solamente jueces, son un montón de juezas que no entienden nada de lo que es el feminismo, con las que tenemos que pelear también. Las número uno ideas del patriarcado con las que tenemos que discutir fuertemente. Entonces, me parece que yo agradezco la posibilidad de traer estos temas acá. Agradezco que haya una agenda popular de vida cotidiana en donde nuestras compañeros se sientan representados por nosotras, como dijo Natalia. Y por ahí para cerrar voy a decir algo. En relación a lo que pasa en Jujuy, no nos olvidemos nunca, por la memoria, la verdad y la justicia, que los represores siempre han sido los mismos y les y las reprimidos siempre hemos sido lo mismo. Lo que está pasando en Jujuy es simplemente un experimento de lo que son capaces de hacer si vuelven. Y esto hay que saberlo y hay que poder hablarlo con todos los compañeros y las compañeras. Lo que están haciendo en Jujuy es un ensayo de lo que va a venir, que tiene que ver con el ajuste y la represión. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimena, por tus palabras, por estar presente hoy. Voy a presentar ahora a Lucía Porto. Ella es una compañera referente feminista fundamental, también articuladora, es dirigente de la Cámpora, es abogada y es subsecretaria de Políticas de Género en el Ministerio de Género, Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires. Un aplauso para ella. Buenas tardes. No voy a pedir disculpas, no estoy en mi mejor forma física. ¿Quién lo está? Entre estreses varios y dolores de cabeza, voy a hacer lo que pueda. Pero nada, primero estaba pensando que estuvimos en una sala muy parecida, si no era esta misma, cuando presentamos cada una de nosotras nuestros argumentos para bancar la ley de interrupción voluntaria del embarazo, y hay caras también repetidas, compañeras queridas con las que nos encontramos en aquellas jornadas de lucha histórica y con aquella sensación de ser invencibles, ¿no? ¿Se acuerdan de la sensación de ser invencibles que tuvimos 2017, 2018, incluso perdiendo votaciones en el Congreso? Nosotras nos sentíamos invencibles y festejábamos en la calle, y algo de eso se deterioró, ¿no? Digo, me parece que tenemos que empezar con ese diagnóstico de ver qué es lo que nos está pasando, que sentimos esa sensación, o sea, como que perdimos esa magia, esas cosquillitas en la panza de aquellos momentos en los que nos sentíamos invencibles. Y bueno, creo que el patriarcado se ha reorganizado y nos muestra su cara más feroz, y estar pensando en cómo bancamos desde aquí lo que sucede en Jujuy, pero que en realidad es una sensación
de agobio, ¿no? Es una sensación de falta de salida frente a algunas posiciones autoritarias y frente a este avance de la derecha en toda América Latina, en todo el mundo y en la Argentina también. ¿Cómo reorganizamos esa esperanza y esa posibilidad del encuentro? Y me parece que esta excusa que encontramos y que hemos pateado, digo, que hemos llevado adelante contra viento y marea, de generar una agenda que proponga discutir la mirada económica de lo que significa el patriarcado en la vida cotidiana de cada una de nuestras compañeras, es una agenda que tiene un lenguaje muy accesible, ¿no? Que es esto: niñeces, vidas, personas que cuidan. La compañera decía recién la idea ni más ni menos de que tenemos que seguir vivos al día siguiente, ¿no? Decía la compañera recién, y que nuestros hijos también tienen que estar vivos al día siguiente, y que eso es responsabilidad nuestra, pero que no lo podemos hacer solas. Y cómo en ese lenguaje podemos encontrar de nuevo esa magia de, no quiero decir esa palabra transversalidad, porque para mí parte de nuestro desencanto fue haber confiado en personas bastante dudosas, haber hecho alianzas coyunturales que tendríamos que revisar, pero sí ese encanto de encontrarnos entre las compañeras, viniendo de lugares distintos, con historias distintas, y poder plantear una agenda que es una agenda de una discusión muy sencilla, pero muy concreta y a la vez muy transformadora cuando se pueda plasmar, ¿no? Qué distinta sería, cerremos los ojos un segundo y pensemos qué distinta sería nuestra vida si no tuviéramos que estar discutiendo estas cuestiones tan obvias en estrados judiciales durante 7 años, decía recién Jimena, ¿no? Qué distinto que sería, ¿a qué dedicaríamos el tiempo? Recién leía ahí que Vicky tenía un informe y decía que a qué dedicarían las mujeres su tiempo si no tuvieran que dedicarlo a estas cosas, ¿no? Y lo uno era estudiar. El segundo era hacer deporte, hacer algo de ejercicio. Y el tercero sería tener un trabajo registrado, ¿no? Decían esas 3 cosas las compañeras, casi en igualdad. Y entonces yo decía, con qué felicidad la nuestra, ¿no? Tan accesible, tan a veces tan popular, ¿no? Tan de nosotras, tan de lo que nos gusta hacer, de lo que no tiene que ver con subirnos a un submarino e irnos a ver el Titanic gastando 250.000 millones de dólares para hacer eso. Tiene que ver con tener tiempo para hacer el deporte. Tiene que ver con algo tan, ¿no? Y ese tiempo nos lo roban los jueces diciendo que tenemos que llevar el comprobante de la carnicería, o nos lo roba el chongo diciendo que no nos corresponde tener zapatilla, o nos lo roba el compañero que nos dice callate la boca y ponete a barrer la básica, porque esas cosas son las cosas que nos pasan a nosotras todos los días, ¿no? Estamos presentando proyectos de ley que después voy a dejar que Gaby los comente, que seguramente lo va a hacer mucho mejor que yo, pero esos proyectos de ley tienen la estupidísima misión de decir, estamos acá y tienen que respetar nuestros derechos, ¿no? Y tienen que considerarnos personas. Entonces, compañeras, tenemos que poder transferir esta lucha y explicar nuestros argumentos y contarlo, y sobre todo desarmar esas complicidades. A mí me parece que lo más fundamental, lo más revolucionario que podemos hacer en este momento es desarmar las complicidades y animarnos como nos animamos en aquel 2017, en aquel 2018, a decir, che, esta es mi situación y quiero ver qué hace mi orga con esto. Che, esta es mi situación y quiero ver qué hace mi familia con esto. Che, esta es mi situación y quiero saber qué hace la escuela con esto. Che, esta es mi situación y quiero saber qué hace la persona que voy a votar ahora dentro de unos meses con esto. Entonces nosotros tenemos una plataforma política, tenemos proyectos políticos, tenemos temas que son de agenda, que son importantes, que son prioridades, que tienen que llegar al Congreso de la mano de nuestras compañeras diputadas, nuestros compañeros diputados, y que tienen que ser también parte de nuestras reivindicaciones políticas en cada uno de nuestros lugares. Y me parece que esa es la fortaleza que tiene el movimiento feminista, y es eso lo que nos ha enamorado, es eso también lo que tiene el movimiento peronista, y eso también es lo que nos ha enamorado, y eso es lo que podemos hacer síntesis hoy acá, y lo podemos construir en una agenda de futuro. Así que nada, volver a sentir mariposas en la panza y seguirnos encontrando en este salón siempre con más derechos. Y eso que no se sentía del todo bien, ¿eh? Sé cuando está con todas las pilas puestas.
Bueno, ya para finalizar este evento me toca presentar a la Directora Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia. Ella es una militante con un compromiso constante, siempre está aportando ideas, pero también acción, y eso es fundamental. Demostró inmediatamente muchísimo interés y compromiso con esta temática, puso los recursos de los centros de acceso a la justicia a trabajar en esto, realizando operativos en todo el país, y además es la impulsora de la redacción de los proyectos de ley que hoy presentamos. Recibimos con un fuerte aplauso a Gabriela Carpinati. Muy breve porque quizás nunca lo aprenderemos. Bien, bueno, muy breve porque yo considero que esta primera etapa, que para mí se dio inicio en términos, digo, institucionales, de visibilización política, mediática también, que se dio inicio cuando en junio del año pasado el Ministerio de Género y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, porque vino de la periferia el tema, no nació en Callao y Rivadavia, no nació en el Congreso Nacional esto que hoy estamos presentando formalmente como proyectos legislativos. Viene del conurbo el tema, ¿no? Viene del territorio bonaerense el impulso de esto, en términos institucionales. En junio del año pasado, creo que fue el 26 de junio del año pasado, si no me equivoco, el equipo de compañeras del Ministerio de Género, coordinado por Sabri, por Lu, acá está Eri, la compañera, bueno, las compañeras, la Lucy, varias de las compañeras que están acá, presentan y hacen público un informe que fue tapa de varios diarios de tirada nacional, en donde daban cuenta del problema del incumplimiento de la obligación alimentaria en la provincia de Buenos Aires. Cuestión que después supimos, sin tener informes ni provincial, ni de otras provincias, ni a nivel nacional aún, supimos que era más o menos la estadística y el diagnóstico común en todo el país. Repito, todavía no hay ningún otro informe provincial ni nacional de las características del presentado en junio del año pasado. Y a partir de eso, porque esto quiero decir que en este momento en donde hay muchas que estamos con algún nivel de sensibilidad producto de la etapa política, esto que armamos hoy, donde están todas y todos ustedes, que fue bien casero, bien espontáneo, no lo hubiésemos podido hacer si no nos quisiéramos entre nosotras, si no confiáramos entre nosotras, porque yo creo en algo que es fundamental, hacer un pequeño paréntesis. La política hay que hacerla entre personas que nos queremos para ir a convencer a aquellos con los que no nos queremos y a los que no conocemos. Pero hay que impulsarla con la gente que nos queremos, porque esa es la base de cualquier proyecto exitoso, casi en cualquier índole de la vida. Doy este mensaje de persona ya mayor, ¿no, Luz? De madre ya mayor. Entonces, esto es muy importante. Entonces, a partir de eso empezamos a ver cómo hacíamos para desplegar territorialmente la visibilización de estas problemáticas. Porque nosotros partimos de la base que el problema del incumplimiento de la obligación alimentaria o el acceso al derecho a la cuota alimentaria es un problema de índole político, es un combate político, es un combate eminentemente cultural y también normativo, que es el que estamos dando a partir de hoy con la presentación de estos proyectos. Y digo que es político porque es un problema de poder. El problema del abandono parental es un problema de poder y es un problema cultural. ¿Y qué hacemos? Porque acá la centralidad es que el Estado se haga cargo de esto es no seguir hablando eternamente del abandono parental, porque eso lo tenemos claro, lo tenemos diagnosticado, culturalmente, políticamente, humanamente, espiritualmente. El problema es que hace el Estado y las fuerzas vivas de la sociedad, la comunidad organizada, articulada con un Estado inteligente, eficaz, accesible y transparente, para tener una propuesta frente al abandono parental, que es un problema más viejo que el capitalismo. Preexiste al capitalismo en su fase neoliberal el problema del abandono parental y de mujeres, madres, jefas de hogar en todo el mundo, en todas las culturas, no solamente la cultura occidental. Entonces, el leitmotiv que nos reunió a nosotros es
¿Qué hace el Estado en términos? El Estado y las fuerzas vivas de la sociedad, las organizaciones libres del pueblo, la comunidad organizada y la política, la que hace política institucional frente al abandono parental. ¿Qué hacemos políticamente? Es decir, los que cumplimos funciones en los poderes ejecutivos, en sus 3 niveles, nacional, provincial, municipal. ¿Qué hacemos y qué hacen los que cumplen funciones judiciales y también en los ministerios públicos, de la defensa, fiscal? ¿Y qué hacen los legisladores y legisladoras de las provincias y nacionales? Bueno, y a partir de eso fuimos configurando una serie de propuestas impulsadas a partir de este informe que, no sé si lo nombraron ya estrictamente, pero se denominó Incumplimiento de la Obligación Alimentaria en la provincia de Buenos Aires. Un problema estructural que profundiza las desigualdades de género. Nosotros, desde los Centros de Acceso a Justicia, y quiero agradecer especialmente a los compañeros Paula Casal, que estuvo en la redacción de los proyectos de manera conjunta conmigo, Nicolás Rechanic, todos los coordinadores de los Centros de Acceso a la Justicia de la provincia de Buenos Aires, de todo el país, Juli de Tito, que coordinó todos los informes, la sistematización, todo el equipo de prensa, de comunicación, nuestras promotoras, beneficiarias del potencial trabajo que estuvieron trabajando en todos los CAC estos meses para visibilizar esta problemática, atendiendo a cada compañera, a cada mujer, a cada madre, a cada jefa de hogar, pero también algunos esporádicos y excepcionales padres que también se acercaron, a los que accedieron a venir a las mediaciones, a los que a partir de la intervención y del ojo del Estado logramos que empiecen a pagar la cuenta en tiempo y forma, porque también hubo éxitos, ¿eh? También hubo éxitos en lo que logramos que a partir de la mediación, del diálogo, del convencimiento y del buen apriete, que es el Estado llamándote, el Estado yéndote a buscar, el Estado notificándote por WhatsApp, por redes sociales, llamando a tu empleador, llamando a tu abuelo, a tu abuela, logramos que empiecen a cumplir. Porque un poquito, como dijo Perón, está bueno acá recurrir a Perón, cuando el Estado vigila, un poquito la cosa se mueve. Y un poco se trata de esto, de la buena vigilancia, del buen control y del buen convencimiento con aquellos que son plausibles de entender la ley. Y muchos son plausibles de entender. Pero pasaba que antes era un problema de la madre, de la jefa de hogar, aislado, individual. No era dimensionado como un problema estructural con una dinámica casi de conflicto social, como el acceso a la vivienda, el acceso a la tierra, el acceso al trabajo con derechos, el acceso al agua. Tiene esa dimensión el problema del incumplimiento de la cuota alimentaria, ¿eh? Tiene la dimensión de un conflicto social del sistema de exclusión capitalista agudizado en su fase neoliberal. Hay que ponerlo en ese lugar. Y por eso la política se tiene que hacer cargo. Y por eso hay que construir una cultura del cumplimiento de la obligación. Hay que construir la cultura del cumplimiento de la obligación. Y para eso entendemos que hay algunas reformas y propuestas legislativas para hacer. Por eso presentamos 3 proyectos de ley. Los presenté particularmente yo como ciudadana, como directora de Acceso a la Justicia, y ya sabemos que el diputado Arroyo, que la diputada Natalia Saracho, agradecerle también a todo el equipo del diputado nacional Leo Grosso, amigo y compañero que organizó todo esto, y los compañeros del Movimiento Evita que trabajan con Leo, que dispusieron de, todo este escenario legislativo. Presentamos 3 proyectos que yo quiero que hoy acá nos vayamos con el compromiso de que gobierne quien gobierne a partir del 10 de diciembre de este año, existan los candidatos que existan, estemos amigados, enemistados en las listas, en las internas, en las PASO. Recuperar la agenda económica para el movimiento feminista es central y nosotras sabemos cómo hacer para que los hermanos y las hermanas sigamos unidos y unidas en los temas importantes. Y cómo atravesar grietas, cómo atravesar temporales en momentos electorales, cómo atravesar situaciones de enfrentamiento que no tienen nada que ver con lo que le pasa a la gente todos los días. Porque este es el tema. A veces en la política nos está pasando algo muy extraño, que a la política le cuesta tomar el guante en los temas importantes como estos.
Entonces, reflexionemos sobre ese problemita, porque es muy jodido que a buena parte de la clase política todavía no le haya picado el corazón, la cabeza y el ojete para sentarse a lograr el tema de la cuota alimentaria. A mí me preocupa. Entonces, yo quiero que una vez que se definan los candidatos, que ojalá sea hoy, mañana y se acabe el bendito tema esto de los candidatos, vayamos a buscar a todos los candidatos de todas las fuerzas políticas y hagámosle firmar un compromiso de trabajar estos proyectos de ley y otros que podamos construir. Entonces, quiero que nos vayamos de acá con este desafío. Un desafío antigrieta, pero sabiendo que hay que construir un compromiso político, cultural, legislativo y judicial para lograr que la obligación alimentaria sea algo tan obvio que nadie se atreva nunca más a decirle a una compañera y una madre y una jefa de hogar que se vaya a buscar la cuota alimentaria a otro lado o que se vaya a resolver para la justicia. Lo tenemos que poder resolver antes de llegar al laberinto judicial. 3 proyectos de ley. Primero, presentamos un proyecto de modificación del régimen de alimentos que implica una modificación del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Creemos que el proceso tiene que ser sumarísimo, tiene que funcionar casi como un procedimiento de amparo cautelar donde podamos fijar alimentos provisorios. ¡No! Hasta que nos pongamos de acuerdo, vaya a saber en qué número de audiencia. En la primera audiencia se fijan los alimentos provisorios de manera cautelar, de manera inmediata. No se le pide ninguna prueba de más ni de menos a esa jefa de hogar para lograr la medida provisoria. Las notificaciones no pueden ser una excusa para trabar la litis. Hay que notificar por medios express, puede ser por WhatsApp, puede ser por redes sociales, puede ser a través de los empleadores, puede ser a través de otros adultos corresponsables de la obligación alimentaria. Pero basta de la joda que el problemita es la notificación. Es la típica excusa del Poder Judicial. No fijan alimentos provisorios en la primera audiencia y te ponen como excusa el problemita de la notificación. Quiero hablar en criollo, no quiero entrar en cada detalle en particular porque estos proyectos están presentados, ya tienen número de expediente, ya hay diputados que tomaron el guante acá adentro, que estuvieron acá presentes y otros que también lo van a tomar de distintos bloques políticos. Inclusive la presidenta de la Cámara, la compañera Cecilia Moró, también se dispuso a trabajar con nosotros estos proyectos. También le quiero agradecer a Cecilia por su compromiso y su voluntad respecto de esto. Bueno, modificaciones varias al régimen de alimentos en materia de las medidas provisorias y en materia de los tiempos, los plazos, el procedimiento y el régimen de notificaciones. Después proponemos algo muy concreto, que es que el Estado brinde patrocinio jurídico gratuito y universal para el tema de demandas en materia de alimentos, pero también para otras materias en donde no puede estar supeditado a que la mujer, la madre, la jefa de hogar, la persona atravesada por esta situación de desigualdad y de exigencia de un derecho insatisfecho tenga que tener plata en el bolsillo para pagar un abogado o una abogada. No puede serlo. El patrocinio jurídico es un derecho, no puede ser una mercancía más. Como la vivienda, como el laburo, como la tierra. No son mercancías. No son mercancías. El Estado, frente al abandono de otros sectores del Estado, frente al abandono del mercado o frente al abandono parental, tiene que tener una respuesta responsable. Y tener una respuesta responsable es financiar. Tener un presupuesto, porque los derechos cuestan plata. No es una bola, una nube de pedos, una cosa de cristal que emana, ¿no? Como emana del cielo. No, hay que poner plata. Bueno, el patrocinio jurídico gratuito y universal necesita del Estado poniendo plata para pagar abogados y abogados que patrocinen gratuitamente. En los CAG nos hacemos mucho cargo de eso, pero es insuficiente. Pero proponemos que haya abogados y abogadas gratuitos no solamente para el proceso de alimentos, sino también para el régimen de comunicación, para el régimen de cuidado personal de los y las hijas, para las demandas de privación de responsabilidad parental, guarda, tutela o curaduría de terceros, para los procesos de restricción de capacidad, para la afiliación, para la adopción, para la autorización para salir del país. O sea, proponemos que además de abogados y abogadas gratuitas garantizados por el Estado, también sean procesos
sumarísimos estos, no que sean eternos en tiempo y forma. Para la inscripción tardía de nacimiento, para la rectificación de partida, para los controles de legalidad, salud mental, conforme obviamente lo establece la ley 26.657, violencia doméstica, desalojos y asuntos laborales no contemplados en los instrumentos reales que obviamente regulan las instancias de conciliación obligatoria y demás. Es decir, lo del patrocinio jurídico, gratuito y universal ubicado en el universo de los derechos. Y por último, a lo que a mí me encanta, este tercer proyecto me encanta. Me encanta, que es la creación y el financiamiento del Fondo de Asistencia de Cuota Alimentaria, que es un viejo proyecto de la época del 2001, épocas que a veces el presente, sobre todo por las caritas, ¿no? Morales, Bullrich, Larreta, ¿no? Como decía la canción de Bersuit. Un proyecto del 2001, es decir, que es un proyecto de casi una década antes de la asignación universal por hijo, pero para mí tiene vigencia, sobre todo porque hoy vemos que la asignación universal por hijo está muy por debajo de lo que deberíamos informarnos en los próximos meses de lo que es el índice de crianza. Es decir, la asignación universal por hijo no le está ganando a la inflación y con la asignación universal por hijo no podemos construir un índice de crianza razonable. De esto estoy segura y por eso es muy importante el instrumento del índice de crianza, porque necesitamos saber cuánto cuesta criar a los pibes hoy. Pero todos sabemos que con la asignación universal y con las otras prestaciones, todas sumadas, no estamos llegando. Y esto no es responsabilidad de un solo gobierno, ni de un ministro de Economía, no. Es el proceso económico que estamos atravesando en un contexto de guerra y obviamente en un contexto de hiperendeudamiento del país, en donde sabemos que el endeudamiento en los sectores populares se agrava aún más. Pero proponemos que el Estado, hasta lograr el cumplimiento de manera definitiva de la cuota alimentaria o lograr medidas provisorias a nivel judicial, que era lo que hablaba recién, de las medidas cautelares en los alimentos, que el Estado constituya un fondo de asistencia de cuota alimentaria, que es un beneficio que se va a extinguir cuando se logren los alimentos provisorios y definitivos. ¿Y cómo proponemos financiarlo? Lo proponemos financiarlo de una manera muy concreta, que el año pasado, lamentablemente, esta Cámara no logró torcerle el brazo a los intereses corporativos del Poder Judicial, que es que los jueces y juezas que no pagan aún el impuesto a las ganancias, que según un informe del equipo latinoamericano del ELA, que según un informe del equipo latinoamericano en cuestiones de género, llega casi al 1% de lo que pierde el Estado en recaudación. Esa falta del impuesto a las ganancias que no pagan aún jueces y juezas. Ustedes saben que hay algunos que sí pagan, los que ingresaron al Poder Judicial a partir del 2017, pero todos los que ingresaban antes del 2017, paradójicamente cuando empieza el proceso del ingreso democrático al Poder Judicial, en algunas dependencias, como la Procuración General de la Nación, todos los de antes del 17 no pagan. No pagan. Bueno, que empiecen a pagar porque con ese pago tributario queremos financiar el Fondo de Asistencia a la Cuota Alimentaria. Así que, por favor, el Poder Judicial se empieza a hacer cargo de esas cautelares que no dictan, de esas sentencias definitivas que no dictan, de esas notificaciones que nunca llegan, de ese proceso lento, tortuoso, inaccesible, ineficaz, que pongan la plata. Si no van a hacer todo eso, que empiecen a poner la plata de su impuesto a las ganancias para financiar este fondo de asistencia que es provisorio. Nosotros decimos que sea para siempre. Pero que exista, hasta tanto existan las medidas provisorias y el cumplimiento de la cuota definitiva. Bueno, como ven, son medidas bien de emergencia, apuntando a temas muy concretos, que es, si no tengo plata para pagar un abogado, ¿quién me lo paga para iniciar la demanda de alimentos? El Estado. Hasta tener los alimentos provisorios una medida definitiva y lograr la ejecución de la sentencia, ¿quién se hace cargo? El Estado, con este fondo de financiamiento que proponemos. Y, obviamente, las modificaciones al régimen de alimentos de nuestro Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. 3 proyectos muy concretos que sabemos que están por fuera de toda la rosca política,
que todos los sectores de buen corazón que están en la función legislativa, que están en la función judicial, que están en la función ejecutiva, tienen que apoyar, y para eso tenemos que lograr masificar el tema. El tema ya es masivo en la sociedad. Ese es un tema masivo, es un drama social. Entonces, ¿cómo la política no se va a hacer cargo de este drama social? Así que bueno, muchas gracias. Para mí ya esto es un pequeño éxito, porque lo mejor, compañeras, es que no nos vean venir. Y si nos vean llegar a un montón sin poder marcarnos, y que este es un proyecto de todas y también de todos, porque acá hay un montón de varones que atienden en los centros de acceso a la justicia, que muchas veces se plantan con esos otros varones que no quieren pagar, que nos ayudan, que son solidarios. Acá veo papás y veo compañeros que también están trabajando todos los días con nosotros, y también agradecerles a ellos, porque hay un montón que sí cumplen, hay un montón que no cumplen, y hay un montón de papás que sí cumplen, y hay un montón que no cumplían y entendieron que es mejor cumplir, Así que trabajemos la cultura de la legalidad, la cultura del cumplimiento, y frente a la cultura del incumplimiento, que aparezca la responsabilidad estatal, y que aparezca también el apriete comunitario. Bueno, muchas gracias. Si alguien quiere decir algo, está abierto esto, está abierto.